Hoy nos encontramos con Luis Pardo, que es desde el mes de junio el nuevo director general de Ametic, en sustitución de Francisco Ortiguela. Ametic es una de las principales patronales del sector tecnológico en la actualidad en España, y a pesar de que el recorrido es de unos pocos meses, lleva en la Junta Directiva de 2020 y destaca también por una gran carrera dentro de la industria, con puestos como CEO de SAGE en España. Bienvenido, Luis, y muchísimas gracias por estar hoy con Computer World. Un placer. En primer lugar, me gustaría saber, porque llegas en un momento a la dirección general de Ametic de bullicio tecnológico, con muchísima revolución, con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa, pero también un momento de transformación interna de la patronal tecnológica. Entonces me gustaría en primer lugar saber cómo han sido esos primeros meses al frente. Incluso habéis tenido el evento de las telecomunicaciones de Santander de por medio, que es uno de los más importantes para vosotros, y cuáles son sus objetivos al frente de esta nueva etapa. Bueno, lo primero, que es un aterrizaje muy natural para mí, primero porque llevo muchos años dentro de Ametic, en los últimos, desde el año 20 además, en el comité ejecutivo, además de la junta directiva, y por lo tanto es una casa que conozco, ¿no? Conozco desde los inicios, una casa que además aprecio muchísimo, porque el asociacionismo es algo muy importante, que cada vez tenemos que hacer mucho más en Europa y en España en concreto. Entonces, Ametic, como siempre, se ha venido transformando. Sin ir más lejos, es que este año cumplimos 50 años, ¿no? Y eso es el mejor aval de un proceso de transformación que ha ido teniendo en ciclos durante varios años. Empezamos en una era de la electrónica, donde luego pasamos a la informática, ahora a la digitalización y a la industria 4.0. Y asimismo la propia patronal pues ha ido cambiando pues sus iniciativas, sus prioridades, igual que está haciendo el propio mercado. De hecho, Ametic es un impulsor de todo ese cambio dentro del mercado. Ahora, en esta nueva etapa, tenemos 5 pilares muy estratégicos para nosotros. Desde luego, acompañar en todos los fondos europeos a todos nuestros socios y al ecosistema en general, a todo el sector, es muy importante. Es una oportunidad, es ese tren que pasa una vez, es una oportunidad muy importante. Por supuesto, apalancarnos en nuevas oportunidades, iniciativas que van a ser críticas para el país. Estamos hablando de la cuántica, de la inteligencia artificial, estamos hablando de la ciberseguridad, y en otros campos también, como el satelital, el aeroespacio, etcétera. No quiero extenderme, pero hay, desde luego, algunos pilares claves que van a ser parte de nuestro futuro, de nuestra competitividad como país. Tercero, es acompañar a todos nuestros socios en esta transformación. Tenemos socios pues, que unos están más avanzados, otros más rezagados, y la importancia de la colaboración público-privada, es decir, que todos avancemos más rápido, pero que avancemos de una forma sólida, con una dirección, y que haya esa colaboración donde tenemos este triángulo mágico, que hay empresas, administraciones públicas y luego toda la parte pues, de la academia, los centros tecnológicos, las universidades, etcétera. Eso hay que seguir fomentándolo. Cuarto, es ser muy propositorio. Es decir, nosotros con los gobiernos, con los diferentes que haya, no es una crítica a cómo está la ley o si vamos más lentos o más despacio, es una proposición de cómo podemos avanzar juntos. Y vamos a seguir proponiendo, igual que hicimos con los proyectos tractores, lo hemos hecho con vicepresidencias, lo hemos hecho en muchas áreas. Vamos a seguir proponiendo para que el país avance, para que el país tenga cada vez más industria digital. Y quinto, es las personas, ¿no? Lo he puesto aquí, pero realmente es el primer punto más importante. Y las personas es cómo se adaptan a esta transformación, y eso es el upskilling, el reskilling, la formación, la educación, y eso se tiene que hacer en la propia patronal, por supuesto también, igual que se tiene que hacer y apoyar a todo el ecosistema para que avance en esa dirección. Hablamos, antes de hablar de los objetivos hacia España como país avanzado en digitalización y punta de lanza en Europa, hablemos primero un poco de los objetivos internos. En su primer encuentro con la prensa como director general, comentaste que la propia asociación se encuentra en un momento de transformación digital interna con 3 objetivos. El primero, ganar más asociados también de otro tipo de industrias que no sean puramente digitales. El segundo, ser la patronal referente en Europa. Y el tercero, pues fomentar esa colaboración que ya has citado antes, bueno, pues con centros y parques tecnológicos. ¿Cómo está siendo ese proceso de transformación interna y qué dificultades y retos tienen en este momento?
Bueno, primero que eran 5, ¿no? Primero era captar, como decías tú, más socios que no venían de una forma tan tradicional de nuestro sector tecnológico. Y es verdad, es que cada vez las industrias más transversales están adoptando la tecnología como core de su negocio. De hecho, hemos visto pivotar, ¿no? Pues empresas que estaban, digamos, en la parte legal, al legal tech, otras en el área financiera, al fintech, otras en el área de los seguros, al secure tech. Es decir, que la parte tech se incorpora a industrias, digamos, que eran más tradicionales, y hoy en día esas también están viniendo a Ametic, y es importante acercarse a ellas para explicarle los beneficios que tiene pertenecer a una patronal que les puede representar. Segundo, es la fidelización de nuestros propios socios, ¿no? Y eso se tiene que hacer, como siempre, ¿no? Pues evolucionando todos los servicios, el acompañamiento que se le da a nuestros socios en esa propia transformación, que pensar que cualquier transformación implica un cambio, y eso nunca es fácil tampoco para nuestros socios. Tercero, es en cumplir al final nuestros objetivos estratégicos. Nuestros objetivos estratégicos son europeos y españoles, y en eso tenemos que tener un buen alineamiento y tenemos que acompasar y acompañar, en este caso, a la administración pública junto con nuestros socios para tener la mejor dirección. El cuarto tiene que ver con la innovación. Entonces, queremos fomentar mucho más la innovación dentro de la industria, crear ecosistemas de cooperación. Hace 10 años era casi impensable, es decir, los competidores casi ni hablaban entre ellos, ¿no? Bueno, pues hoy en día se pueden sentar en la misma mesa y nosotros creamos esas plataformas para que haya cada vez más innovación. Eso también lo tenemos que hacer nosotros de forma interna. Y por último, hablamos de la cultura, ese cambio cultural, ¿no? El cambio cultural tiene que ver sobre todo en la forma de trabajar y en la forma de pensar. La digitalización no es mover el mundo analógico al digital. La digitalización es otra forma de pensar y otra forma de trabajar. Que realmente estén integradas las tecnologías que nos complementan, no nos sustituyen, nos complementan para poder avanzar en cómo nos comunicamos, en cómo trabajamos, en cómo procedimentamos la información. Por ejemplo, antes casi todas las decisiones eran por la experiencia. Bueno, ahora hay decisiones que las toma también los datos y la inteligencia artificial, y tenemos que aprender y saber convivir con ello. Por lo tanto, esto son cosas que estamos haciendo dentro de la patronal y para todos nuestros socios. Es decir, que nos acompasamos otra vez más en ese cambio. Acabas de citar que, bueno, antes en la industria TIC los competidores ni siquiera hablaban entre sí. Te lo paso al campo del asociacionismo porque no soy la única patronal tecnológica que hay en España. De hecho, bueno, llega a ser un momento de mucho crecimiento de Ametic, pero también se ha citado que Francisco Ortiguola también en su momento llegó un momento un poco de consolidación, porque hace unos años hubo como un pequeño cisma. ¿Cómo está el asociacionismo digital ahora en España y qué tablero de convivencia hay y de interlocución entre por lo menos las 3 principales patronales? Mira, lo que explicó nuestro presidente delante de toda la prensa hace pocos, fue en mayo, lo que pude explicar a toda la prensa es que han habido 3 etapas desde que Pedro Emier ha recogido la presidencia de Ametic, ¿no? La primera etapa fue justamente la de asegurar los cimientos a lo que tú te estás refiriendo. Hubo un momento en la asociación, estamos hablando del año 2017, donde las telecomunicaciones, digamos el área de telco, no todas, pero algunas empresas de telco, crearon su propia asociación para estar representados en su nicho específico, ¿no? del mundo telco, ¿no? Ametic ha seguido siempre con la misma filosofía. Nosotros somos el macrosector TIC. Sigue siendo Ametic primero la más antigua, decía 50 años, la más grande y la más representativa, ¿no? Porque nosotros abrazamos cualquier tipo de empresa, sea una empresa de telecomunicaciones, de componentes electrónicos, de todo lo que es la industria pues del aeroespacio o aeronáutico, de compañías desarrolladoras de software, de cloud computing, y así podría seguir, y también de todos los tamaños. Desde micropymes, que están dentro de Ametic bien representadas, hasta empresas corporativas grandes que pueden hacer. Y Ametic no ha cambiado todo eso, ha seguido haciendo todo eso. Entonces, hubieron esas 3 etapas. La primera fue la de consolidar un momento en el cual pues, hubo una salida, digamos, para la representación de una nueva patronal, en este caso de telecomunicaciones. Luego ha habido una etapa de crecimiento, que han sido más de 4 años de mucho crecimiento a través de Ametic, y ahora estamos en una etapa de transformación. O sea que estas son las 3 etapas que está ahora en Ametic. Ya de cara a las políticas públicas, y habéis insistido mucho durante los últimos meses en la necesidad de realizar 3 pactos de Estado. Uno por la educación, otro
por la industrialización y otro por la innovación. ¿En qué estado se encuentra y en qué puede influir que ahora mismo lo que hay es un parón gubernamental en el sentido de que no hay un gobierno estable, no hay un gobierno fijo, formado todavía y cómo ves también un poco la interlocución con esos poderes públicos, si realmente ves que el sector público, el gobierno, la administración está tirando por la digitalización del país y por qué se aterricen estos pactos de Estado? Lo primero, los pactos de Estado, ¿no? Hay dos que no son nuevos, y es el de la reindustrialización y la innovación. Es algo que solicitamos en el año ya 2019, fue una voz muy firme desde AMETIC para hacer esos pactos. De hecho, una de las cosas que pedíamos, ¿no? Y esto fue pues, en un periodo incluso anterior, en el 2018 estuvimos pidiendo ya que hubiera una vicepresidencia que tuviera digitalización, innovación y reindustrialización. Bueno, hay una vicepresidencia de Economía y Digitalización, ¿no? Pues digamos que uno de esos tres solicitudes, ¿no? O tres requerimientos que hizo AMETIC se ha cumplido y ha funcionado. Y de hecho fue en el año 2019 cuando hicimos lo que llamamos macroproyectos tractores, que eran proyectos estratégicos de país, que el mismo gobierno ha reconocido, los PERTES, que son estos proyectos de transformación tan importantes en la estrategia de España y dotados, como sabes, con miles de millones, pues han sido iniciativa de AMETIC, ¿no? Los macroproyectos tractores se convirtieron en los PERTES. ¿Qué estamos pidiendo ahora? Primero, volver otra vez hacia la reindustrialización y el área de innovación. Cosas que se han avanzado, pues que tenemos una nueva ley de industria, una industria potente que cada vez va a buscar pues, un tejido mucho más sólido, más firme, más capilar dentro de todo el territorio español y además que sea además no solo una fortaleza interna de país, sino que sea una fortaleza de Europa. Además de eso, hemos hablado de la innovación, porque no solo es I+D+I, que también. Ya sabéis que nuestra ambición es del 3% del I+D+I y ahora estamos aproximadamente en el 1,4%. Ahí hay que seguir avanzando, pero la innovación luego en mayúsculas de crear innovación en los territorios. Mira, el conocimiento es global y la información es global, pero la innovación, que eso es productividad de economía, se produce en los territorios y en eso hay que tener a máximo nivel dentro del gobierno pues un pacto de Estado, no para una legislatura sino a largo plazo. ¿Qué hemos apostado ahora? Pues algo que ha salido desde la Comisión Europea, pasando por el World Economic Forum, los propios estudios de AMETIC, y es la importancia ahora de tener el talento para que toda esa transformación sea competitiva, sea fuerte, sea sólida, sea resiliente. Y esto es muy importante dentro de Europa, es uno de los principios estratégicos. Pues entonces tiene que haber un pacto de Estado que también sobrepase las legislaturas. Este pacto de Estado lo que está buscando es desde la educación en la primaria, pasando por la secundaria, el bachillerato, la formación profesional, la universidad y también todas las empresas que están ahora con mucha actividad y que hay mucho talento dentro para que haya reciclaje de todo ese talento. Reciclaje en upskill, en reskill. También tenemos que pensar en la mal llamada tercera edad, que es la edad silver, ¿no? La edad de seniors. Muchos de estos seniors que pueden estar hoy en activo, que también necesitan un upskill, un reskill, coger nuevas capacidades porque pueden seguir en el mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, es un pacto de educación muy amplio que lo que busca es una solidez para tener al final el talento necesario para acotar esa transición y esa competitividad de país que tanto necesitamos. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo, Luis Pardo, y por estar hoy con nosotros. A ti, Mario.